Hola, hoy hablamos del glutatión, ese poderosísimo antioxidante que produce nuestro cuerpo, pero a veces hay déficit. Como os digo, es un potentísimo antioxidante, pero también es un detoxificante de muchas sustancias, por ejemplo el alcohol, o también sustancias carcinogénicas. También aumenta la inmunidad. Es muy importante en esto. También es muy importante para la síntesis y reparación del ADN. Interviene en muchas reacciones metabólicas, por ejemplo, síntesis de proteínas, activación de enzimas, síntesis de prostaglandinas, muy importantes para el sistema reproductor, el sistema nervioso también, músculo, aparato digestivo, incluso para regular la presión arterial. Interviene en el sistema nervioso, gastrointestinal, importante para los pulmones, es un antienvejecimiento y además inhibe la producción de melanina, importante en tratamientos de Alzheimer y Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. También es importante en diabetes y en la resistencia a la insulina, y hay estudios en los que se ha visto que mejoran los pacientes con autismo. Incluso para tratar hígado graso. Como veis, tiene un montón de funciones. Vamos a verlo todo del glutatión. Os va a quedar clarísimo con este vídeo. No os lo perdáis. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, vamos a ver qué es el glutatión. Fue descubierto esta molécula en Francia en 1888 y es realmente un tripéptido. Contiene 3 aminoácidos. También lo vais a ver escrito como GSH, que es el glutatión reducido. Ahora veremos lo que es glutatión reducido y glutatión oxidado. Os va a quedar muy claro. Bien, es un tripéptido hidrosoluble y que contiene azufre. El azufre es muy importante en el glutatión, luego lo veremos. Y contiene 3 aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. Por lo tanto, suplementos de estos aminoácidos suponen un aumento en la síntesis de glutatión. Bueno, y contiene un enlace característico entre el grupo amino de la cisteína y el grupo carboxilo lateral del glutamato. Bien, esto es química para que os suene. Bien, se produce en el hígado a partir de estos 3 aminoácidos y su función principal, ahora veremos todas las funciones, los beneficios y todo, pero su función principal es proteger del daño oxidativo, de estos radicales libres tan dañinos. Y es muy activo el glutatión en las células del cuerpo más susceptibles al daño oxidativo. Por ejemplo, en el cerebro, en el riñón, en el hígado, en la piel, corazón, pulmones, en el epitelio intestinal, incluso en los ojos, en la córnea, en la retina, en el cristalino. Bien, vamos a ver un poco del metabolismo del glutatión y vamos a entender aquí qué es eso del glutatión reducido, el glutatión oxidado, qué enzimas intervienen y cómo funciona el glutatión. Vamos a verlo de una forma muy sencilla. Bien, es un compuesto no proteico tiólico. ¿Qué significa esto? Pues que en el grupo funcional tiene un átomo de azufre y uno de hidrógeno en el grupo funcional. Así que el azufre es muy importante en el glutatión. Bien, y está principalmente en 2 formas. La que conocéis como GSH, que es el glutatión reducido, y es el activo. Y luego el GSSG, que es el glutatión oxidado, que ya no es activo. El glutatión reducido actúa, él se oxida y produce una acción. Bien, pero se puede reciclar. ¿Cómo funciona su metabolismo? Bien, existe una enzima, ya hemos dicho que se sintetiza en el hígado, que es la glutatión sintetasa, varias enzimas, que lo que hacen es la síntesis a partir de estos aminoácidos del glutatión en el hígado. Bien, una enzima importante,
que tiene que haber niveles buenos de esta enzima para que todo funcione. La glutatión peroxidasa. Mediante el glutatión reducido, GSH, peróxidos, el selenio también, se transforma en glutatión oxidado. Entonces, lo que ocurre es que el glutatión más los peróxidos, que son los radicales libres, son los que están haciendo daño, se une a ellos, interviene el selenio también, y mediante esta enzima, la glutatión peroxidasa, lo que hace es retirar estos radicales libres, y los retira oxidándose, los anula, pero él se oxida y se convierte en glutatión oxidado, que ya no es activo, pero que se puede reciclar. Y ocurre esto mediante la glutatión reductasa, que transforma el glutatión oxidado en el glutatión reducido y vuelve a actuar. ¿Ok? Luego veremos también qué alimentos o qué suplementos pueden hacer que se recicle este glutatión, que los hay también. Luego lo veremos. Bien, y la proporción entre glutatión reducido y glutatión oxidado, esta proporción es un indicativo de cómo está nuestro cuerpo en cuanto al daño oxidativo. Evidentemente tiene que haber más glutatión reducido, que es el activo, más que el oxidado. Entonces, unos niveles altos de glutatión reducido lo que hacen es protegernos de este daño oxidativo y de las consecuencias de este daño oxidativo, que pueden ser hasta formación de cánceres, para que nuestro sistema inmunitario esté activo y sea potente para muchas funciones que ahora vamos a ver. La principal, antioxidante potentísimo, es el mayor antioxidante, el más potente que produce nuestro cuerpo. Y es un detoxificante celular frente a, sobre todo, a estos radicales libres. Pero también es importante para la excreción de tóxicos y medicamentos que nos puedan dañar. Y también es un protector ocular, porque protege frente a la radiación en córnea, en cristalino y en retina. Equilibrio celular redox es un protector para la piel, importante, es antiinflamatorio. Lo que hace es modular las citoquinas, las sustancias que a veces en determinado tipo de inflamaciones suben mucho y pueden ser muy peligrosas. Es un almacén de cisteína. También interviene en el transporte y almacén de óxido nítrico, ese potente vasodilatador. Regula la función proteica. Interviene en la síntesis y en la reparación del ADN. Protector hepático, transferencia de hierro y cobre. Fortalece el sistema inmunológico, muy importante, y es un buen protector pulmonar, luego lo veremos. Bien, vamos a ver ahora las deficiencias de glutatión. Vamos a ver qué síntomas hay y vamos a ver por qué. ¿Por qué puede haber deficiencias de glutatión? Hay muchas causas. Metales pesados, desnutrición, tóxicos ambientales, estrés, envejecimiento, enfermedades virales, algunas patologías, cáncer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, un montón de enfermedades hepáticas y un montón de enfermedades pulmonares. Todas estas enfermedades, todas estas patologías hacen que los niveles de glutatión bajen. Quemaduras, procesos inflamatorios, determinado tipo de fármacos y por supuesto el consumo de alcohol. El consumo de alcohol hace que los niveles de glutatión bajen mucho, porque el glutatión protege frente al alcohol, pero lo que ocurre es que se gastan las reservas de glutatión. Bien, ¿y cuáles son los síntomas de esta deficiencia de glutatión? Pues dependen un poco de si la deficiencia es leve, moderada o severa. Puede haber una anemia, puede haber fatiga, mareos, dificultades respiratorias, incluso náuseas y vómitos cuando ya es un poquito mayor la deficiencia de glutatión. Y luego en deficiencias severas ya hay incluso problemas neurológicos. Hay convulsiones, hay una dificultad para coordinar movimientos, por ejemplo.
retraso en el desarrollo, hay una rigidez muscular, hay más riesgo de infecciones bacterianas y hay una mala salud ocular. El ojo necesita este antioxidante para protegerse. Bien, vamos a ver dosis, vamos a ver qué suplementos hay, vamos a ver cómo se toma este glutatión. ¿Y quién principalmente necesita estos suplementos de glutatión? Pues cuando hay alcoholismo, porque baja mucho los niveles de glutatión, y también en fumadores, y en deportistas, porque el ejercicio intenso consume mucho glutatión y necesitamos aportes altos de glutatión. En medicación crónica, en alteraciones nutritivas, deficiencias nutritivas, cuando hay una inmunidad débil, en enfermedades en las que cursan con una inmunidad débil. Bien, ¿qué ocurre con el glutatión? Pues que la absorción del glutatión es muy deficiente, se absorbe mal. Entonces hay veces que se recurre a precursores del glutatión, que son estos aminoácidos de los que está compuesto, la cisteína y la glicina sobre todo. Y otra fuente muy importante es la proteína de suero de leche sin desnaturalizar. ¿Por qué? Porque es una fuente de cisteína importante. Hemos dicho que el organismo, nosotros, podemos producir un glutatión y se produce en el hígado. Hemos visto las enzimas que intervienen y los aminoácidos que intervienen. Pero a veces, en determinadas patologías, lo que ocurre es que se gasta mucho glutatión y los niveles son bajos. Y de ahí a que se tenga que recurrir a suplementos. Las dosis están al día entre 500 y 1000 miligramos. Y los resultados se obtienen rápidamente. En la primera semana ya se obtienen resultados. Bien, lo podemos encontrar de varias formas. Se utiliza en hospitales, en infusiones intravenosas. También se utiliza inhalado. Pero hemos dicho que se absorbe mal. Pero también hay otra forma en la que la absorción es mucho mejor, y es liposomado. Vais a encontrar glutatión reducido liposomado. La absorción es mucho mejor y es una alternativa importante. Y es lo que más circula como suplemento. Bien, importante, vamos a ver los beneficios y empezamos con el más importante, antioxidante. Su potencia antioxidante viene dada en parte por el grupo funcional, y en el grupo funcional tiene un átomo de azufre que le hace esta poderosísima acción antioxidante, le da esta poderosísima acción antioxidante. Y la acción antioxidante del glutatión va unida a la acción de la vitamina C. El glutatión actúa dentro de la célula y protege frente a los radicales libres, y la vitamina C actúa fuera de la célula. Y la vitamina C, una de sus acciones es mantener los niveles adecuados de glutatión, porque recicla este glutatión oxidado. Lo recicla y produce glutatión reducido. Entonces mantiene los niveles de glutatión. Así que la acción conjunta de glutatión y vitamina C es muy importante. Bien, ¿qué ocurre con los radicales libres? ¿Por qué son tan dañinos? Porque tienen un número impar de electrones. Para que entendáis, es mejor un número par de electrones. Al tener un número impar de electrones, lo que hacen es robar electrones de otras moléculas, dañándolas. Por ejemplo, el ADN, por ejemplo, proteínas. Entonces, ahí la acción del glutatión retira, anula estos radicales libres y ayuda a reparar todos estos daños que se han producido en estas proteínas, en el ADN. Hay otro antioxidante muy potente en el organismo, que es la superóxido dismutasa. Pues bien, el glutatión también ayuda a regenerar este antioxidante, a que los niveles sean adecuados de superóxido dismutasa, para que veáis la acción tan importante del glutatión. Bien, otra acción importante,
Fortalece el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es súper complejo y tiene un montón de sustancias y un montón de células que actúan. Anticuerpos, mastocitos, macrófagos, linfocitos, un montón de células y un montón de sustancias que actúan. Los mastocitos y los glóbulos blancos lo que hacen es patrullar por todo nuestro organismo para protegernos. Y necesitan muchas sustancias. Y una de ellas, la más importante, es el glutatión. Necesitan gran cantidad de glutatión para el crecimiento, proliferación y diferenciación de glóbulos blancos. Diferenciación también de células NK y T8. De hecho, de todo esto hay estudios, y se ha visto que en niveles altos de glutatión se han visto una potencia en el sistema inmune. Así que, fundamental para nuestro sistema inmune. Bien, protector hepático. Como hemos dicho, el glutatión se produce en el hígado. Cuando está el hígado sano, el hígado produce suficiente glutatión para sus funciones, para protegerse y para sus funciones hepáticas, y también produce glutatión que viaja en sangre para todo el organismo. Pero cuando ya no está sano el hígado, él mismo consume mucho glutatión y no hay suficiente para todo el organismo. Por ejemplo, en la exposición a tóxicos ambientales o por medicamentos o por sustancias como el alcohol, lo que hacen es ir dañando este hígado y bajando los niveles de glutatión, no solo en hígado, sino en todo el organismo. Y por ejemplo en dietas. El problema de las dietas, aparte de que tienen un efecto rebote y no funcionan, lo que ocurre es que si nos restringimos la cantidad de alimentos, también estamos bajando los alimentos que ayudan a sintetizar glutatión y por lo tanto bajan también los niveles de glutatión. El glutatión también, por ejemplo, es un buen protector hepático y de hecho protege frente al hígado graso. Y también para detoxificar el alcohol. El glutatión y la glutatión peroxidasa, que lo que hace es ayuda a detoxificar, ayuda a que el glutatión actúe. Pues bien, elimina el alcohol, pero ¿cuál es el problema? Que si hay mucho consumo de alcohol, se gasta mucho glutatión y hay déficit de este glutatión. Siguiente beneficio, preservar la memoria. ¿Por qué? Bien, las células cerebrales son muy susceptibles al daño oxidativo. ¿Por qué? Pues porque necesitan mucho oxígeno y los radicales libres son consecuencia de este oxígeno, son productos secundarios del consumo de oxígeno. Por lo tanto, necesitan mucho glutatión para eliminar todos estos radicales libres que pueden producir muchas patologías. Estos radicales libres producen un daño oxidativo y una destrucción incluso de estas células cerebrales. El glutatión elimina rápidamente estos radicales libres, disminuye este daño oxidativo y aumenta la función cerebral y, por supuestísimo, la memoria. Siguiente beneficio, importantes beneficios cardiovasculares. Y actúa, como hemos dicho, en conjunto con la vitamina C. Y lo hace en las arterias coronarias. ¿Qué ocurre cuando hay una deficiencia de óxido nítrico, que es un vasodilatador muy potente? Lo que ocurre es que se produce una vasoconstricción. Y además, si va acompañado a que existen ya en estos vasos placas de ateroma, pues es más probable que ocurra una obstrucción y haya algún infarto o algún accidente cerebrovascular. ¿Qué ocurre con el glutatión que actúa en conjunto con la vitamina C? Pues se ha visto en estudios que, aparte de su acción, aumentan los niveles de este óxido nítrico, vasodilatador potente, y produce esta vasodilatación que protege frente a los accidentes cerebrovasculares y
obstrucción de vasos de arterias coronarias. ¿Ok? Bien, otro beneficio muy importante para la salud pulmonar. ¿Qué ocurre en los pulmones? Pues que hay un intercambio de oxígeno. Y, por lo tanto, donde haya oxígeno, donde se consuma oxígeno, lo que ocurre es que se producen estos metabolitos del oxígeno, que son los radicales libres. Entonces los pulmones son muy susceptibles al daño oxidativo por los radicales libres. Pero tienen una defensa de primera línea, los pulmones, y está en sus células epiteliales. ¿Por qué? Porque producen mucho glutatión para protegerse de estos radicales libres. Por lo tanto, unos niveles adecuados de glutatión son muy importantes para la salud pulmonar y para protegerse de determinado tipo de enfermedades pulmonares. Y además, también el glutatión ayuda a fluidificar la mucosidad en determinado tipo de patologías. Bien, siguiente beneficio, salud ocular. Según estudios, se ha visto que un montón de enfermedades oculares, estamos hablando de córnea, estamos hablando de cristalino, estamos hablando de retina, causan con unos niveles bajos de antioxidantes, unos niveles bajos de glutatión. Lo que ocurre es que aumentan los radicales libres y aumenta el daño oxidativo. Y estamos hablando de enfermedades como cataratas, como glaucoma o degeneración macular. Hay mucho más daño oxidativo por un déficit de antioxidantes, por un déficit sobre todo de glutatión. Entonces, niveles adecuados de glutatión y de vitamina C, porque la vitamina C hemos dicho que actúa en conjunto con el glutatión, niveles adecuados de estos eliminan estos radicales libres y eliminan este daño oxidativo continuo que produce patologías oculares. Bien, siguiente beneficio importante, de esto hay estudios en animales, aumenta la testosterona libre. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios que el aumento de la glutatión peroxidasa testicular está relacionada directamente con el aumento de la testosterona libre. Y todo esto es lógico. Si hemos dicho que es el antioxidante más potente que protege a todas las células de nuestro organismo, también protege a las células testiculares. Si los niveles de glutatión son adecuados, también son adecuados en las células testiculares y las protege frente a los radicales libres. Y la función testicular es mucho mejor. Se produce más testosterona. De hecho, en estos estudios se han visto el aumento de niveles séricos de testosterona libre, con tratamientos de glutatión. Siguiente beneficio, antiinflamatorio. Como hemos dicho antes, es importante para mantener nuestro sistema inmunológico en condiciones. La razón es la que dijimos, que las células del sistema inmunológico necesitan glutatión para funcionar y también regula el proceso inflamatorio. Bien, cuando hay una inflamación, cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, se produce una inflamación para combatir este proceso infeccioso, por ejemplo, y se produce una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que lo que hacen son avisadores, avisan a otras células del sistema inmunológico para combatir, por ejemplo, esta infección. Y se produce una inflamación para combatir. Pero ¿qué ocurre con estas citoquinas? Que en determinadas patologías y en determinadas enfermedades aumentan demasiado, por ejemplo en el COVID. Y cuando aumentan demasiado estas citoquinas, la famosa tormenta de citoquinas, pueden ser muy peligrosas. Pueden producir problemas pulmonares y de hecho se producían en el COVID. Esta cascada de citoquinas, este aumento de las citoquinas, esta tormenta de citoquinas, producía, lo que digo, muchos problemas respiratorios. Problemas muy, muy graves. Pues bien, según estudios, el glutatión es muy importante para controlar estos procesos inflamatorios, para controlar esta tormenta de citoquinas.
incluso también en enfermedades autoinmunes. Es un importante suplemento para este tipo de enfermedades también. Bien, siguiente beneficio, enfermedad de Alzheimer. El glutatión concretamente, el glutatión mitocondrial, es muy importante para controlar los procesos citotóxicos en la enfermedad de Alzheimer. Y son estudios del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Bien, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de estos estudios? Se ha visto que la hipercolesterolemia, el colesterol alto, lo que produce es una reducción de los niveles de glutatión en el cerebro. Y entonces el cerebro está expuesto a sustancias tóxicas. Y las células cerebrales están más expuestas a tóxicos, a sustancias dañinas como los péptidos 8 amiloides, que están elevados en la enfermedad de Alzheimer. El glutatión protege, es una defensa súper importante frente a la toxicidad de estos péptidos amiloides. Muy importante, así que tiene que estar en niveles adecuados. Y el colesterol alto daña estos niveles de glutatión. De hecho, el resultado del estudio es que la hipercolesterolemia es uno de los factores de riesgo más altos para contraer la enfermedad de Alzheimer. Bien, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Según estudios, se ha visto que con suplementos de precursores de glutatión, que son cisteína y glicina, con suplementos se han visto que se reducen los daños producidos por la diabetes. Y también se ha visto que niveles altos de glutatión, o precursores, lo que ocurre es que disminuye la resistencia a la insulina y se favorece la quema de grasas. Incluso es importante para una reducción de peso. Bien, estos estudios lo que dicen es que se han visto que en diabéticos existen unos niveles bajos de cisteína, de glicina y de glutatión reducido. Y estos niveles bajos de glutatión lo que hacen es provocar todos estos efectos secundarios de esta enfermedad, todos estos daños que se producen en esta enfermedad. Por lo tanto, en diabéticos es muy importante mantener unos niveles altos de glutatión reducido, con precursores, por ejemplo, como cisteína y glicina. Y de esto va este estudio, de suplementos de glicina y cisteína para aumentar la GSH, el glutatión reducido, y evitar todos estos efectos secundarios de la enfermedad. Bien, otro beneficio, autismo. En el autismo. ¿Por qué? Porque se ha visto que en esta enfermedad lo que ocurre es que existen unos niveles bajos de glutatión reducido y por lo tanto hay un mayor daño oxidativo por los radicales libres. ¿Qué se hizo en los estudios? Se aplicó glutatión por vía transdérmica y se vieron que los niveles de radicales libres de daño oxidativo bajaron, los marcadores de este daño oxidativo bajaron significativamente. Por lo tanto, ahí van encaminados los estudios en tratamientos con glutatión y todos estos estudios indican que estos tratamientos con glutatión pueden ser un tratamiento muy importante para controlar esta enfermedad. Bien, efectos secundarios y contraindicaciones existen, y sobre todo si nos pasamos de dosis. Y estos efectos secundarios, por ejemplo, son calambres abdominales, hinchazón abdominal, dificultades respiratorias, alergias también. Por ejemplo, en pacientes que tienen asma no deben tomar el glutatión inhalado. Tampoco lo deben tomar ni embarazadas ni lactantes. Y una acción negativa del glutatión, de los excesos de glutatión, es que puede reducir los niveles de zinc. Así que, como os digo siempre,
los suplementos, en el glutatión y en todos, hay que controlar las dosis. Y tenéis que estar aconsejados por vuestro farmacéutico o por vuestro médico. Si tenéis alguna duda, me lo consultáis en comentarios. Pero no toméis alegremente y no aumentéis las dosis alegremente, porque puede ser perjudicial. Bien, luego volveremos a alimentos que pueden ayudar a aumentar la síntesis de glutatión. Pero vamos a ver qué podemos hacer, qué suplementos o qué podemos hacer para aumentar, aparte de los alimentos, para aumentar estos niveles de glutatión. Bien, con suplementos de azufre, porque hemos dicho que tiene una toma de azufre, el azufre es muy importante en la síntesis de glutatión. Por lo tanto, alimentos que tengan azufre pueden ser importantes para reponer los niveles de glutatión. Y están en frutas, vegetales, en alimentos proteicos. Por ejemplo, vegetales en el ajo, en verduras crucíferas, que son brócoli, col rizada, coliflor, berros, y también en cebollas. Y otra cosa que lo habréis oído, la proteína del suero de leche bioactiva. ¿Por qué? No es una fuente de glutatión, es una fuente de cisteína, que es un aminoácido que aumenta los niveles de glutatión. Entonces, lo toman muchos deportistas, por ejemplo, para reponer estos niveles de glutatión. Pero hay que asegurarse que sea bioactiva y que las proteínas no estén desnaturalizadas. Hay que asegurarse de lo que tomamos. El ejercicio aumenta los niveles de glutatión, por ejemplo. Y otro suplemento que hemos hablado, ya hemos hecho algún vídeo, la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína aumenta los niveles de glutatión. ¿Por qué? Porque es una fuente de cisteína, tan importante para la síntesis de glutatión. Otro suplemento importante, el ácido alfa-lipoico. Aparte de que aumenta la energía, es un desintoxicante, controla los niveles de azúcar en sangre, lo que hace también es que repone los niveles de glutatión. Recicla este glutatión, produce este glutatión reducido, que es el activo. Nutrientes de metilación, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12, muy importantes para aumentar los niveles de glutatión. El selenio es un cofactor en la síntesis de glutatión, ayuda a aumentar los niveles y a reparar y a reciclar este glutatión. ¿Dónde está este selenio? Carnes, pescados, mariscos, cebollas, espárragos, pipas de girasol, cereales integrales y sobre todo en las nueces de Brasil, que están muy concentradas en selenio. Tomar antioxidantes, evidentemente, tomar otros antioxidantes, ya hemos hablado de la vitamina C. Si tomamos otros antioxidantes, lo que van a hacer estos antioxidantes es reponer, reciclar este glutatión. Por ejemplo, en las frutas. Naranja, limón, arándanos, fresas, en el mango también. Y otro suplemento, que también es un protector hepático, el cardo mariano. El cardo mariano aumenta los niveles de glutatión. Otro suplemento importante. Bien, vamos a ver alimentos que ayudan a aumentar este glutatión. Hemos visto algunos ya. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos dicho que podemos sintetizar en el cuerpo glutatión. Lo podemos hacer. Pero a veces en determinadas patologías o en la vida diaria o determinados tóxicos hacen que bajen estos niveles de glutatión. Y lo podemos reponer directamente con glutatión. Realmente se absorbe mal, ya lo hemos dicho, se absorbe mal y no es una buena idea, aunque ahora con suplementos de glutatión reducido liposomado se puede hacer, pero en los alimentos se absorbe mal. Entonces, además, viene añadido la cocción de los alimentos, por ejemplo, y las condiciones de almacenamiento, que empeoran todavía más la situación. Entonces, es mejor tomar alimentos que son precursores de la síntesis de glutatión
y van a hacer que se reponga este glutatión en nuestro cuerpo porque se sintetiza más. Y esto es lo que vamos a ver. Y empezamos con los alimentos ricos en azufre, que van a hacer que se sintetice más glutatión. Por ejemplo, en animales, alimentos animales, carne de res, aves y pescados sobre todo, ricos en azufre. Y en vegetales, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, repollo, berros, hojas de mostaza, ajo y cebolla, ricos en azufre, reponen niveles de glutatión. Otra forma de reponer glutatión, como hemos dicho que la vitamina C ayuda a reciclar, pues alimentos ricos en vitamina C, o también suplementos con vitamina C. ¿Cuánto de vitamina C? Pues suplementos de 1000 miligramos, de 1 gramo de vitamina C diarios, son importantes. Pero también lo podemos hacer con alimentos. Perejil, cítricos, pimiento, tanto rojo como verde, tomates, kiwi, brócoli, coles de Bruselas, nabo y verduras de hoja verde. Estamos hablando de que estos 1000 miligramos de vitamina C diarios pueden aumentar los niveles de glutatión en un 47%. Estamos hablando de niveles altos, ¿eh? Otros alimentos que pueden hacer que se sintetice más glutatión, pues los que son ricos en selenio, porque es un cofactor para la síntesis de glutatión. Carne de res, pollo, pescados, vísceras, requesón, arroz integral y sobre todo las nueces de Brasil, que están muy concentradas en selenio. Como hemos dicho antes, el cardo mariano aumenta la síntesis de glutatión. Por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma también se ha visto que aumenta los niveles de glutatión. Es importante la cúrcuma, no solo para aumentar el glutatión, sino para el buen funcionamiento de nuestras articulaciones, por ejemplo. Y otro factor importante, que ya no es un alimento, pero que es muy importante, y lo voy a decir aquí, para que los niveles de glutatión sean correctos, es dormir bien. Fundamental dormir bien para que nuestros niveles de glutatión sean correctos. Muy importante esto. Bien, conclusiones. El glutatión es el más potente antioxidante que produce nuestro cuerpo. Se produce en el hígado y los niveles tienen que ser adecuados, porque si bajan los niveles de glutatión podemos tener un montón de patologías. Protegen frente a radicales libres, nos protegen frente a cánceres. Son importantes para la salud hepática, ocular, pulmonar. En enfermedades como Alzheimer se están viendo resultados, en autismo se están viendo resultados, en un montón de patologías oculares, glaucoma, cataratas, degeneraciones maculares, se están viendo resultados en tratamientos con glutatión o con sus precursores. Por ejemplo, cisteína y glicina. Hemos visto que son importantes para proteger el corazón, para aumentar la memoria y la capacidad cerebral. Y hemos visto que también niveles altos de glutatión hacen que aumente la testosterona libre. Y hemos visto estudios sobre todo esto. Hemos visto que es un potente antiinflamatorio incluso. Hemos visto efectos secundarios y hemos visto alimentos que hacen que aumente la síntesis de glutatión, porque tienen precursores de glutatión. Y también hemos visto cómo podemos aumentar el glutatión con suplementos. Por ejemplo, cardo mariano, por ejemplo, ácido alfa-lipoico, por ejemplo, N-acetilcisteína, por ejemplo, hacer ejercicio. Hemos visto 9 cosas que podemos hacer para aumentar los niveles de glutatión. Y ojo, como digo siempre, ojo con las dosis, ojo cómo tomarlo. Tomar glutatión reducido y liposomado, que se absorberá bien, o precursores con alimentos, o suplementos de precursores. Si tenéis alguna duda, consultad con vuestro farmacéutico, con vuestro médico, o me lo consultáis en comentarios. Os voy a contestar sin ningún problema, cualquier duda que tengáis. ¿Ok?
Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que vayamos sacando. Me vais a ayudar mucho si compartís estos vídeos en vuestras redes sociales. Me ayudaréis a mí y a mucha gente que se beneficiará de todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.